Buenos días, estimados integrantes de comités de evaluación. Bienvenidos a esta videoconferencia virtual en el marco del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2022 para la etapa descentralizada. A continuación tenemos un cuadro donde se muestran las dimensiones e instrumentos de la etapa descentralizada. Bien, como observamos en esta etapa se evalúa la competencia pedagógica y la trayectoria profesional. ¿De acuerdo? La competencia pedagógica es evaluada mediante el instrumento rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, donde se observará el desenvolvimiento del postulante durante el desarrollo de una actividad de aprendizaje. Además, esta dimensión será valorada a través también del instrumento entrevista, bien, donde se recogerá información con respecto al perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa y a su compromiso que demuestra con la profesión docente. Bien, el otro instrumento que se emplea en la etapa descentralizada es el instrumento entrevista. ¿Sí? Vamos a conocer de qué trata, qué debemos tomar en cuenta para aplicar este instrumento. A ver, con este instrumento entrevista se evalúan dos aspectos, ¿sí? Los cuales, estos dos aspectos están vinculados al perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa y también al compromiso que demuestra con su profesión. Como podemos ver en la tabla, los dos aspectos que se valoran con esta entrevista, el primero es perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa. ¿Qué criterios se valoran con este aspecto? Dos. El primero, trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa, que tiene un puntaje máximo de 3 puntos. Además, para este aspecto también se valora el criterio contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la institución educativa. ¿Cuál es el puntaje máximo que se le puede otorgar a este criterio? Son 2 puntos. Entonces, en total, este aspecto puede alcanzar un puntaje máximo de 5 puntos. Bien, entonces, para el aspecto perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa, máximo se pueden alcanzar 5 puntos. Vamos con el segundo aspecto, compromiso del postulante con su profesión docente. Para valorar este aspecto se han propuesto 2 criterios. Reflexión sobre la práctica pedagógica, que tiene un puntaje máximo de 3 puntos, e interés por participar en acciones de desarrollo profesional, que tiene un máximo de 2 puntos. Entre los dos acumulan un puntaje máximo de 5 puntos. Entonces, como pueden ver, este instrumento entrevista por cada aspecto, ¿sí? Pueden alcanzar 5 puntos por cada aspecto y en total 10 puntos para este instrumento. Bien, continuamos. A ver, vamos a conocer qué se valora en este primer aspecto, en el perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa. Entonces, en este aspecto se busca evaluar el potencial de este postulante para participar en la gestión pedagógica de la institución educativa, a fin de ¿qué? De contribuir a la generación de aprendizajes de calidad. Ahora, para valorar este aspecto, el comité debe recoger información sobre la capacidad del postulante para trabajar con los integrantes de la comunidad educativa de manera colaborativa, es decir, de manera organizada, democrática, que tengan una meta en común, por ello hablamos de un trabajo colaborativo, ¿sí? Y además se valora que este docente pueda aportar en los procesos de construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la institución educativa, ¿no? Y los criterios que se consideran en este aspecto son justamente los 2 que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa, en el que se valora que justamente el docente tenga la capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Demostrando tener estas actitudes de consenso, de escucha, ¿no? Y estas condiciones para efectivamente llevar un trabajo colaborativo con los miembros de su comunidad. Y el segundo aspecto, que se denomina contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la institución educativa,
a fin de, este criterio valora que el docente conozca quizás estos instrumentos de gestión educativa y cómo desde su rol como docente puede ayudar en su construcción y también cómo estos aportan, ¿no?, a la institución educativa. Bien, vamos a conocer el segundo aspecto. El segundo aspecto se denomina compromiso del postulante con su profesión docente, ¿no? ¿Qué se evalúa en este aspecto? Bueno, buscamos evaluar el compromiso que muestra el postulante con su profesión docente, ¿no? Teniendo como eje central de su labor, en este caso, la búsqueda del bienestar del estudiante, siempre teniendo como foco ello, ¿sí? Ahora, para valorar este aspecto, ¿qué tiene que hacer el comité? Tiene que recoger información acerca de ¿qué? De la capacidad del postulante para reflexionar sobre su práctica pedagógica y además sobre su interés que tiene el docente por participar en acciones de desarrollo profesional, ¿no? Y todo esto que haga el docente, desde reflexionar sobre su práctica o participar en acciones de desarrollo profesional como talleres, cursos, debe estar orientado ¿a qué? Siempre debe estar orientado a la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes. Ahora, los criterios que se valoran, que se consideran en este aspecto son dos. El primero es reflexión sobre la práctica pedagógica, que justamente valora esta capacidad del docente de mirar cómo está llevando a cabo su quehacer docente y a partir de ello identificar aspectos por mejorar, ¿sí? Y también en este aspecto se valora este interés por participar en acciones de desarrollo profesional, ¿no? Es decir, su participación en talleres, en actividad, en cursos, en capacitaciones, ¿bien? Que finalmente los lleve ¿a qué? A mejorar su desarrollo profesional. ¿Dónde? En el aula, ¿no? Que es donde se desempeña. Bien, continuamos. Ahora, este instrumento se lleva a cabo, se aplica a través de una entrevista, ¿no? Entonces, para que el comité pueda llevar a cabo estas entrevistas dentro de los plazos establecidos, entonces sugerimos que el comité disponga de un tiempo previo de planificación y coordinación, ¿no? Entonces, el comité de evaluación va a tener que entrevistar a todos estos postulantes, ¿no? Que hayan superado la prueba nacional. Entonces, ¿qué tienen que hacer como primer paso? Tienen que elaborar su plan de acción, es decir, definir a cuántas personas va a entrevistar, a qué hora los va a entrevistar, dónde los va a entrevistar, qué integrantes del comité van a entrevistar a estos postulantes, ¿sí? Una vez que tengan en claro este plan para llevar a cabo las entrevistas, lo que tienen que hacer luego es definir las preguntas que le van a realizar en las entrevistas. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son estas preguntas sugeridas para poder recoger esta información. Y como tercer punto, y muy importante, es que como comité de evaluación se familiaricen con los aspectos que se valoran, con los criterios y con las correspondientes preguntas que van a hacer, porque es a partir de estas preguntas que van a recoger toda la evidencia suficiente para valorar cada uno de estos criterios, ¿no? Ya conocemos cuáles son los puntajes. Continuamos. A ver, ¿qué debemos de tener en cuenta para llevar a cabo esta entrevista? ¿Cómo debemos conducir la entrevista? Entonces, aquí tenemos 4 pasos a seguir. El primero, bienvenida y presentación. ¿Qué tenemos que hacer? Darle la bienvenida al postulante y también precisarle cuál es el objetivo de esta entrevista, ¿sí? Que en este caso es recoger información que nos permita evaluar el perfil de este postulante. Segundo paso es seguir la guía de entrevista y formular las preguntas adicionales si así se requiere. Bien, entonces, aquí sugerimos realizar una entrevista de tipo semiestructurada en la que el comité siga, ¿no?, esta guía de entrevista, es decir, esta guía que contiene todas las preguntas de acuerdo a cada criterio valorado, ¿no? Pero además el comité, de requerirlo, puede también plantear otras preguntas o quizás plantear preguntas que le permitan profundizar sobre algún aspecto que consideren importante. Bien, entonces recordemos, lo que se presenta, lo que se va a presentar ahora y lo que se va a presentar en el instructivo para el comité de evaluación es una guía de entrevista referencial, sugerida. Bien.
Tercer punto para la conducción de la entrevista, tomar nota de las respuestas. ¿Sí? Los integrantes de los comités, ustedes, deben registrar las respuestas del postulante con la mayor precisión posible, ¿sí? Porque luego, una vez que hagan todo el registro de esta información durante la entrevista, van a tener que analizar, ¿sí? Van a tener que revisar esto que han anotado, ¿sí? Organizarlo por criterio para luego, de manera consensuada, calificar cada uno de estos criterios. Bien, eso es muy importante, ¿no? El tomar nota y asegurarnos de que tengamos toda la evidencia suficiente para valorar cada uno de los 4 criterios para este instrumento. Y bueno, finalmente viene el cierre de la entrevista, que cuando se concluye esta entrevista se tiene que agradecer al postulante por el tiempo, por su participación, y si el postulante tiene alguna duda o consulta, también hay que absolverla en ese momento, ¿no? Ok, ahora, si en la entrevista se presenta algún postulante con algún tipo de discapacidad, también hay que prever las condiciones que se requieran para que se lleve a cabo esta entrevista, ¿sí? Hay que tener en cuenta ello. ¿Continuamos? A ver, entonces, yo les hablaba de que el comité de evaluación debe de conocer cuáles son los aspectos, cuáles son los criterios valorados y también debe de elaborar previamente su guía de entrevista, ¿no? Es decir, estas preguntas que se van a hacer al postulante a fin de recoger toda la información para valorar cada uno de estos aspectos, ¿no? Entonces, el comité va a tener a su disposición en el instructivo para el comité de evaluación, en este instructivo, va a tener las preguntas sugeridas, ¿sí? Son preguntas sugeridas, lo vuelvo a reiterar. El comité puede adicionar las preguntas que considere. Entonces, estas preguntas sugeridas responden a lo valorado en el criterio. Por ejemplo, para el primer criterio, trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa. ¿Qué información quiero recoger yo si este postulante tiene la capacidad para trabajar colaborativamente? ¿No? Entonces, ¿qué preguntas le voy a hacer yo para poder ver si este postulante efectivamente cuenta con ello para que elabore en una institución? ¿No? A ver, ¿qué preguntas le podemos hacer, por ejemplo? A ver, para usted, ¿tiene valor trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa? ¿Por qué? ¿Lo tiene o no lo tiene? Entonces, es una pregunta que nos va a permitir explorar. A ver, ¿qué más le puedo preguntar? ¿Encuentra ventajas en realizar actividades pedagógicas de manera colaborativa con sus colegas frente a hacerlo solo? ¿Cuáles? ¿Piensa que trabajar de manera colaborativa con los padres de familia aporta la mejora de los aprendizajes de los estudiantes? ¿Cómo? ¿No? Entonces, a través de estas preguntas, estamos explorando, estamos recogiendo información respecto a si este docente muestra esa capacidad para trabajar colaborativamente, ya sea con otros docentes o también con los padres de familia que forman parte de la institución educativa, ¿no? ¿Qué más se le puede preguntar a este docente para valorar este criterio? Bueno, que compartan, ¿no? Una experiencia reciente sobre alguna actividad o tarea que haya realizado de manera colaborativa junto con otros miembros de una institución educativa, ¿no? Le podemos preguntar, por ejemplo, ¿en qué consistió esta actividad, ¿no? ¿Cuál era la meta en común del equipo, ¿no? Recordemos que todo trabajo colaborativo tiene una meta en común, entonces busquemos información sobre esto, ¿no? ¿Cómo se organizó el equipo, ¿no? ¿Qué responsabilidades se designaron, por ejemplo, ¿no? ¿Qué rol desempeñó usted? ¿Cómo aportó usted al logro de esa meta que tenían como equipo, ¿no? ¿Qué otra pregunta le podemos plantear? ¿Qué habilidades personales que usted posee considera que favorecen o fortalecen el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces hay que pedirles que estas habilidades personales que él posee las mencione una a una y que explique por qué, ¿no? O sea, si yo digo que soy una persona que escucho atentamente, ¿no? Sé escuchar, entonces tengo que explicar cómo el escuchar favorece el trabajo en equipo, ¿no? Entonces tengamos en cuenta estas preguntas sugeridas para valorar este criterio. Con respecto al criterio de contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la institución educativa, ¿qué preguntas podemos hacer? Por ejemplo, ¿qué instrumentos de gestión de la institución educativa conoce? A ver, seleccione uno de ellos y describe en qué consiste y explique su utilidad. Entonces,
aquí vamos a explorar, vamos a recoger evidencia sobre qué instrumentos conoce este postulante, ¿no? Y vamos a seleccionar, se sugiere seleccionar solamente uno de los documentos o de los instrumentos de gestión y que en base a este lo describa y nos explique, ¿y para qué sirve este instrumento en la institución educativa? Por ejemplo, el PEI, ¿no? ¿Para qué sirve este instrumento en la institución educativa? ¿Cuál es su utilidad? ¿A fin de qué? ¿No? Ahora, también se le puede preguntar que este postulante describa en qué consiste el proceso de construcción de alguno de estos instrumentos que él ha mencionado que conoce. Y también preguntarle de qué manera podría usted aportar desde su rol como docente, ¿no? A la implementación de estos instrumentos de gestión de una institución educativa, ¿no? Entonces, miren, como se dan cuenta, las preguntas que estamos formulando para la valoración de este criterio responden a justamente identificar si este docente va a poder contribuir en la construcción y en la implementación de estos instrumentos de gestión en la institución educativa, ¿no? Y como pueden ver, este criterio máximo, el postulante puede alcanzar 2 puntos. Bien, como les dije, aquí están las 3 preguntas sugeridas y ustedes como comités de evaluación pueden agregar más preguntas. Continuamos para conocer las otras preguntas. Bien. Ahora vamos a conocer cuáles son estas preguntas que sugerimos se hagan para la valoración de los criterios del aspecto compromiso del postulante con su profesión docente, ¿no? Entonces, para el criterio reflexión sobre la práctica pedagógica, ¿qué preguntas sugerimos? Las siguientes. A ver, ¿evalúa usted su desempeño docente? ¿Con qué frecuencia lo hace? ¿Utiliza algún instrumento o registro? ¿Qué hace usted con la información recogida sobre su desempeño? Bien, como podemos ver, estas preguntas nos permiten recoger información respecto a que si realmente hay una reflexión, ¿no? ¿Cómo hay una reflexión cuando parte de una evaluación que hace uno como docente de su práctica, ¿no? ¿Con qué frecuencia la hace? ¿Y cómo, no? Solamente me pongo a pensar en qué debo mejorar o efectivamente implemento un instrumento que me permite a mí recoger esta información, ¿no? Y ya, bueno, ya recogí la información, pero ¿y cómo la empleo? ¿No? Entonces, ¿qué otras preguntas puedo hacerle a este docente? ¿Qué fortalezas ha identificado en su práctica pedagógica, ¿no? ¿Qué impacto tienen estas fortalezas en su desempeño docente? Entonces, así como a través de la reflexión identifica sus fortalezas, también puede identificar sus oportunidades de mejora o sus aspectos por mejorar, ¿no? Y preguntarle, ¿y qué impacto tienen estos aspectos por mejorar en el aprendizaje o en la mejora de su desempeño docente, ¿no? Como podemos ver en estas preguntas sugeridas para este primer criterio, nos van a permitir identificar si este postulante tiene la capacidad de reflexionar sobre su práctica pedagógica, ¿no? Lo que lleva a cabo. Bien, y finalmente, para valorar el criterio interés por participar en acciones de desarrollo profesional, le podemos pedir al postulante que describa una necesidad de aprendizaje profesional que él haya identificado en relación con su práctica pedagógica. ¿Sí? Es importante esto. Es una necesidad de aprendizaje profesional, no que se dé en el contexto de la práctica docente, no, sino que una necesidad que él haya identificado en relación con su práctica pedagógica. ¿Sí? Es lo que él identifica en su práctica. Entonces, ¿qué le podemos preguntar? A ver, ¿esta necesidad lo llevó a realizar algún taller o curso de capacitación o especialización? ¿Cuál? A ver, ¿puede describirme lo que ha abordado en este taller o curso? ¿Puede describir cómo lo que ha aprendido en este taller o curso le ayudó en su desarrollo profesional? A ver, digamos que este es un postulante que no ha tenido la oportunidad de llevar a cabo un taller, una capacitación, digamos, por los medios económicos que tiene, ¿no? Entonces, a ver, por eso también podríamos plantear la segunda pregunta. A ver, si no ha tenido la oportunidad de realizar algún taller o curso de capacitación o especialización por N motivos, ¿qué viene haciendo usted para atender esta necesidad de aprendizaje profesional que ha identificado? ¿Qué viene haciendo? Si no ha podido asistir a un taller, una capacitación, ¿qué viene haciendo para atender esa necesidad? ¿Y qué resultados ha obtenido de esas acciones que usted ha llevado a cabo?
Bien, entonces estas son las preguntas que nos van a permitir recoger información para identificar si este postulante muestra interés por participar en estas acciones de desarrollo profesional docente, ¿no? Bien, entonces, como les dije, esta guía de entrevista ustedes la van a encontrar en el anexo del instructivo, ¿bien? Que será próximamente publicado. ¿Continuamos? A ver, ¿qué debemos tener en cuenta para realizar la calificación? Entonces, el comité en sesión con todos sus integrantes debe organizar toda la información que ha recogido en la entrevista y asignar los puntajes a cada criterio. ¿Sí? Ya hemos visto que en algunos casos son 3 puntos y en otros casos 2. Para ello, ¿qué tiene que tener en cuenta? Lo siguiente. Lo primero es que tiene que registrar la información de la entrevista en el formato de cada postulante. Es decir, cada postulante tiene que tener su instrumento de entrevista completo, lleno, completado, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Registrar en el formato del instrumento los datos informativos, las preguntas que han formulado y la información que este postulante les ha dado en la entrevista. Una vez que se ha completado toda la información en el instrumento, lo que tiene que hacer el comité nuevamente en sesión es asignar los puntajes. Bien, asignar los puntajes teniendo en cuenta estas respuestas que le ha dado el postulante. Y como tercer paso, lo que se tiene que hacer es registrar la información del puntaje en el formato de cada postulante, ¿no? En el formato del instrumento asignado a cada criterio y aspecto evaluado. Bien, continuamos. Sí, continuamos. A ver, entonces, para yo poder calificar, ¿no? Como comité, le he planteado al postulante todas las preguntas por cada uno de los criterios evaluados para cada aspecto, ¿sí? Entonces, una vez que yo le he formulado al postulante las preguntas referidas a trabajo colaborativo y él me ha dado sus respuestas, ¿qué tengo que valorar en estas respuestas dadas? Lo siguiente. Entonces, para este primer criterio tengo que valorar, ¿no? Se tiene que valorar si el postulante reconoce cuál es el valor de trabajar de manera colaborativa con los integrantes de su comunidad, ¿no? ¿Para qué? Para lograr metas comunes, ¿no? Como son, por ejemplo, los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué más se tiene que valorar de estas respuestas dadas por este postulante? Si este postulante muestra condiciones para trabajar en equipo, ¿no? Como por ejemplo la escucha atenta, la disposición al diálogo e intercambio, ¿no? Y la orientación al logro de una meta en común, de una meta que se construye y se lleva a cabo en equipo. ¿Bien? Para valorar el criterio contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la institución educativa, ¿qué tengo que valorar de las respuestas que hemos anotado? Tengo que valorar si el postulante conoce los principales instrumentos de gestión y además si es capaz de explicar su utilidad, para qué sirven y en qué consiste su proceso de construcción, así como definir desde su rol docente cómo aporta en su implementación, ¿no? Es decir, cómo este docente aporta en la implementación de estos instrumentos de gestión de la institución educativa. Entonces, eso es lo que yo debo de valorar en estas respuestas brindadas por el postulante. Vamos para el segundo aspecto, el criterio, reflexión sobre la práctica pedagógica. ¿Qué debo valorar? Debo valorar si el postulante efectivamente realiza estos procesos reflexivos sobre su práctica docente, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto le permite, ¿qué cosa? Identificar sus fortalezas como sus oportunidades de mejora. Entonces, esto es lo que yo debo valorar en estas respuestas que me dé el postulante respecto a este criterio, ¿no? Además, ¿qué debo valorar? De que si el postulante puede dar cuenta de cómo estas fortalezas, oportunidades de mejora de su práctica influyen en su desempeño como docente, ¿no? Eso es lo que yo tengo que valorar en estas respuestas dadas por el postulante. Y para el último criterio, interés por participar en acciones de desarrollo profesional, valoramos que el postulante muestre disposición a la mejora continua de su práctica, ¿no? De su práctica pedagógica. Como cuando él participe en actividades formativas orientadas a atender sus necesidades de aprendizaje profesional. Entonces, esto es lo que yo valoro al realizarle estas preguntas para valorar el criterio interés por participar en acciones de desarrollo profesional.
Entonces, integrantes de comités tienen que tener claro qué es lo que se valora en cada criterio para que en función de eso puedan formular las preguntas que les permitan recoger esta evidencia. Como les mencioné, nosotros proponemos un conjunto de preguntas sugeridas, pero ustedes en sesión ya revisarán estas preguntas y de considerarlo añadirán otras, ¿no? Bien, continuamos. Y el formato que van a emplear, entonces, es, ¿no? Ustedes van a encontrar en el instrumento, ¿no? Además de los datos generales que se deben ingresar, van a encontrar el instrumento dividido de la siguiente manera, ¿no? Presentado por aspectos. Por ejemplo, aquí tenemos el primero. Perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa. Y dentro de este aspecto tenemos dos criterios. El primero es trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa. Entonces, en la primera columna de preguntas formuladas, ustedes van a colocar todas las preguntas que le han hecho al postulante para valorar este criterio. Y al lado derecho, en información proporcionada por el postulante, se debe colocar toda la información que éste ha brindado para cada pregunta. Al lado derecho también van a encontrar el puntaje obtenido, ¿sí? Como máximo, recuerden que cada criterio tiene un máximo de 3 o 2 puntos. Entonces, tienen que, a la luz de lo que se valora, de lo que se mostró en la tabla anterior, de lo que se valora en cada criterio, a la luz de esa información, deben otorgarle el puntaje. Bien, a la luz de esa información y de las respuestas brindadas por el especialista evaluado. ¿Sí? Entonces, van a encontrar un apartado para valorar cada criterio y para colocar el puntaje obtenido. Continuamos. Y finalmente, antes de la conformidad del comité, en el instrumento van a encontrar la calificación, la sección de calificación, ¿no? Porque lo que se califican son los aspectos. Recordemos que cada criterio tiene un puntaje, pero estos siempre van a sumar 5. Entonces, cada aspecto va a tener un puntaje máximo de 5 y ustedes como integrantes de comités de evaluación van a tener que colocar el puntaje obtenido. Si en un criterio le pusieron 3 y en el otro 1, entonces hará un total de 4 para este primer aspecto, entonces colocarán 4. Va a depender del desempeño del postulante. Bien, y bueno, el comité en este instrumento lo que tiene que colocar en la parte inferior finalmente es darle conformidad, ¿no?, a lo que han registrado a través de sus datos y de su firma. Continuamos. Ahora, como les mencionaba, para la obtención del puntaje del instrumento, cada aspecto tiene un puntaje máximo de 5 y los dos en total son 10 puntos, ¿no?, que se pueden obtener en la entrevista. Ahora, este instrumento no tiene puntaje mínimo requerido, ¿ya? Por lo que si el postulante no se presentase el día de su aplicación, esto no constituirá una causal de retiro del concurso. Bien, esta información también se encuentra precisada en el documento normativo del concurso.